Hola, bienvenidos. Les habla el profe Ricardo y la clase propiedades de las raíces o soluciones de una ecuación cuadrática. Veamos el concepto de estas propiedades de las raíces. Toda ecuación de segundo grado con una incógnita tiene dos soluciones que se expresan de la siguiente forma. x1 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante partido por 2a. Y la solución 2 o x2 como menos b menos raíz cuadrada del discriminante dividido por 2a. Veamos qué sucede si calculáramos x1 más x2 y si calculáramos x1 por x2. Propiedad de la suma entonces de las raíces. x1 más x2 sería menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2a sumado con menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Tenemos una suma de fracciones con el mismo denominador, por lo tanto podemos sumar los numeradores y mantener el denominador común. Me quedaría entonces la expresión menos b raíz cuadrada del discriminante menos b menos raíz cuadrada del discriminante todo sobre 2a. Reducimos términos, tengo la raíz cuadrada positiva y la raíz cuadrada negativa que son exactamente iguales, se eliminan y menos b con menos b que nos quedaría menos 2b sobre 2a. Simplificamos por 2 y nos quedaría entonces que x1 más x2 es igual a menos b sobre a. Entonces esta es la propiedad de la suma de las raíces. Veamos la propiedad del producto de las raíces, x1 por x2. Sería entonces menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2a multiplicado por menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Resolvemos la multiplicación, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Qué haría esa expresión entonces? Si observamos, la expresión sería una suma por su diferencia. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de este producto notable, suma por su diferencia. Nos quedaría el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Elevamos al cuadrado o elevamos a 2. Menos b al cuadrado nos quedaría b cuadrado. Y raíz cuadrada de al cuadrado nos quedaría solamente la cantidad subradical por propiedad de las raíces. Nos quedaría entonces b cuadrado menos paréntesis b cuadrado menos 4c porque antes de la expresión hay un signo menos. Sacamos los paréntesis entonces quedaría b cuadrado menos b cuadrado más 4c todo sobre 4a cuadrado. Reducimos, se eliminan los b cuadrado, quedaría 4ac sobre 4a cuadrado, simplificamos por 4a y nos quedaría entonces c sobre a. Propiedad entonces del producto de las raíces. Entonces tenemos dos propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática. La propiedad de la suma de las raíces o soluciones, que sería x1 más x2 es igual a menos b sobre a, y la propiedad del producto de las raíces, que será x1 por x2 es igual a c sobre a. Veamos entonces la aplicación de estas propiedades de las raíces. Si tenemos una ecuación cuadrática escrita en forma general, tendríamos a cuadrado más bx
más c igual a 0. Como a, por definición de ecuación cuadrática, debe ser distinto de 0, vamos a poder dividir esta ecuación cuadrática por a, quedándome entonces la ecuación cuadrática como x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0. Pero sabemos que x1 más x2 es igual a menos b sobre a, y vemos entonces que b sobre a tiene el mismo coeficiente que la suma de las raíces. Y sabemos que x1 por x2 es c sobre a, que sería el mismo coeficiente que tiene el producto de las raíces. Entonces, la ecuación cuadrática vamos a poder expresarla en términos de sus soluciones o raíces. Tengo la ecuación x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a igual a 0. Entonces, x cuadrado, b sobre a, sabemos que está relacionado con la suma de las raíces. Como está expresado en forma negativa, multiplicamos por menos 1 y nos va a quedar la expresión b sobre a igual a menos paréntesis x1 más x2. Por lo tanto, podemos reemplazar en la ecuación y escribir que es menos paréntesis x1 más x2 por x. Y el término c sobre a, que es igual al producto de x1 por x2, por lo tanto en la ecuación cuadrática podemos reemplazarlo y escribir como x1 por x2 igual a 0. Tenemos entonces la ecuación cuadrática escrita en función de sus raíces o soluciones. Veamos el siguiente problema. Determina una ecuación de segundo grado cuyas raíces son 4 y 1/3. Vamos a ocupar entonces la fórmula de la propiedad de las raíces de x1 más x2. Tenemos la suma de las raíces, entonces 4 más 1/3. Resolvemos 4 más 1/3, que sería 13/3, pero la suma de las raíces es igual a menos b sobre a. Como quiero o necesito el valor de b positivo, entonces la expresión nos quedaría b sobre a igual a menos 13 sobre 3. Después vamos a calcular el producto, x1 por x2. Sería entonces 4 multiplicado por 1/3. Nos daría entonces 4/3 porque son 4 enteros por 1/3, 4/3. Y el producto de las raíces es igual a c partido por a. Ocupamos la fórmula entonces. Según la fórmula podemos expresar la ecuación cuadrática en función de las raíces de la ecuación cuadrática. Reemplazando entonces tengo x cuadrado, después teníamos el coeficiente b sobre a, y ya calculamos b sobre a, que es menos 13 sobre 3. Entonces reemplazamos, nos va a quedar menos 13 sobre 3 por x. Y el otro factor, que es x1 por x2, que sabemos que es igual a c partido por a, pero c partido por a sabemos que es igual a 4/3. Nos quedaría 4/3, reemplazando. Para que no me quede con números con fracciones, multiplicamos por 3 o el mínimo común múltiplo y nos queda entonces la ecuación cuadrática 3x cuadrado menos 13 más 4 igual a 0. Y ahí estaría resuelto el problema. Entonces, para este caso, como nos daban las soluciones, 4 y 1/3, la suma, calculamos la suma de las soluciones, 4 más 1/3, eso será igual a menos b sobre a. Como queremos expresar el b en forma positiva, nos va a quedar menos 13 sobre 3. Luego calculamos el producto, 4 por 1/3, y nos va a quedar según la fórmula o propiedad de las raíces, que c partido por a es igual a 4/3. Tenemos entonces la ecuación cuadrática escrita en función de sus raíces. Tenemos que x1 más x2 es b sobre a, que ya lo calculamos, menos 13 sobre 3, y x1 por x2, que es igual a c partido por a, que nos dio en este caso
4 tercios. Reemplazamos, y nos da números fraccionarios, multiplicamos por el mínimo común múltiplo para expresar la ecuación cuadrática con términos enteros. Segundo problema, calcular valor k sabiendo que una raíz es el cuádruple de la otra, siendo la ecuación x cuadrado menos 30x más k igual a 0. De la ecuación que se nos da en el problema tenemos que a vale 1, b vale menos 30 y c es igual a k. Además nos dice que una de las raíces es el cuádruple de la otra. Podemos expresar eso como x1 es igual a 4 veces x2. Y recordar entonces las dos propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática. Vamos a ocupar la primera propiedad, x1 más x2, que es menos b partido por a, por lo tanto nos quedaría menos 30 partido en 1, menos 30 nos quedaría 30, sobre 1 nos quedaría igual a 30. Pero x1 dijimos que es igual a 4 veces x2. Por lo tanto vamos a reemplazar x1 por 4x2. Más x2 nos quedaría entonces que 4x2 más x2 es igual a 30. Sumamos 4x2 más x2 nos quedaría 5 veces x2 que es igual a 30. Dividimos por 5. Nos quedaría entonces que x2 es igual a 6. Entonces partimos con la primera propiedad, la propiedad de la suma de las raíces, x1 más x2, nos dio 30, pero decía que una de las raíces es el cuádruple de la otra, por lo tanto consideramos x1 como 4 veces x2, más x2 tendría que darme igual a 30. Despejamos x2 y digamos que x2 es igual a 6. Pero tenemos también como el valor de x2 igual a 6, puedo calcular entonces x1, porque x1 dice que es igual a 4 veces x2. Por lo tanto será 4 veces 6. Por lo tanto x1 es igual a 24. Todavía nos falta encontrar el valor k, por lo menos ya tenemos el valor de x1 y x2. Entonces x1 por x2, según la propiedad, es c partido por a. Entonces sería en este caso k, que vale c, partido por a, que vale 1. Pero conocemos los valores de x1 y x2, por lo tanto reemplazamos los valores de x1 y x2, nos quedaría x1 que vale 24 multiplicado por x2 que vale 6. 24 por 6 nos da 144 y ahí tendríamos entonces el valor de k. Siguiente problema, dice, aplicando las propiedades de las raíces de una ecuación cuadrática, encuentra dos números que sumados den 15 y multiplicados den 56. Recordemos la propiedad de las raíces para poderlas aplicar. Tenemos entonces, dice, la suma de dos números. Vamos a considerar x1 y x2 como esos dos números. Dice que es igual a 15. Pero x1 más x2 es igual a menos b partido en a. Por lo tanto, menos b partido en a lo puedo expresar como 15 partido en 1. Después tengo el producto, que es igual a 56, me dice aquí. Por lo tanto, yo puedo expresar x1 por x2 igual a 56. Pero x1 por x2 sabemos que c partido por a igual a 56. Por lo tanto, c partido por a igual a 56 lo puedo expresar como 56 partido en 1. De aquí entonces podemos calcular los valores de a, b y c. A, como en ambas fracciones el a vale 1, por lo tanto a es igual a 1. B, como dice aquí, menos b igual a 15, por lo tanto b será igual a menos 15. C sería igual a 56. Tenemos los coeficientes a, b y c de una ecuación cuadrática. Entonces formamos la ecuación ax cuadrado más bx más c.
Entonces aquí también tenemos una ecuación cuadrática. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Podemos resolverla mediante fórmula y en este caso la vamos a resolver por factorización. Formamos los dos paréntesis, bajamos el primer signo, que sería menos, multiplicamos los signos, menos por más, menos y lo colocamos en el segundo paréntesis. Obtuvimos signos iguales, por lo tanto buscamos dos números que sumados me den 15 y multiplicados den 56. Esos números serían 7 y 8. Resolvemos la ecuación entonces. El primer factor debería ser igual a 0, por lo tanto primera solución, x1 igual a 7. El segundo factor también debe ser igual a 0 y encontramos el segundo valor x2 igual a 8. Obteniendo ambas soluciones, tenemos entonces que los números deben ser 7 y 8. Y ahí estaría resuelta entonces el problema aplicando las propiedades de las raíces cuadráticas. Siguiente problema. Determina una ecuación de segundo grado cuyas raíces son 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2. Calculemos x1 más x2. Sería 1 más raíz de 2 más 1 menos raíz de 2. Reduciendo términos, se elimina raíz de 2 con menos raíz de 2. Nos quedaría entonces que x1 más x2 es igual a 2. Por lo tanto, por propiedad de las raíces, menos b sobre a sería igual a 2 partido en 1. Como nos quedó un número entero, por lo tanto ese número entero lo escribimos como una fracción, como 2 sobre 1. Pero como b debe ser positivo, b sobre a será igual a menos 2 sobre 1. Calculemos ahora el producto de las raíces, x1 por x2. Será 1 más raíz de 2 por 1 menos raíz de 2. Si observamos, tenemos una suma por su diferencia. Aplicamos la fórmula de suma por su diferencia, primer término al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Pero el segundo término es una raíz cuadrada, por lo tanto me va a quedar 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Por propiedad de las raíces del producto de las raíces, x1 por x2 es c partido por a. Pero como me quedó un número entero, vamos a expresar el menos 1 como menos 1 partido en 1. Ahora la ecuación cuadrática, según la fórmula, sería x cuadrado, después viene el coeficiente b sobre a, que en este caso nos dio menos 2 sobre 1, después viene el coeficiente c partido en a, que nos dio en este caso menos 1 sobre 1. Tendríamos que multiplicar por 1 o solamente dividir y encontraríamos la ecuación entonces. X cuadrado menos 2x menos 1. Y esa es la ecuación entonces cuyas soluciones son 1 más raíz cuadrada de 2 y 1 menos raíz cuadrada de 2. Eso con respecto entonces a la propiedad de las raíces o soluciones de una ecuación cuadrática.